La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Bienaventurado todo aquel que escucha la palabra de Dios y la guarda conforme lo que está escrito, porque entonces hará prosperar su alma en todas las cosas que emprenda. Ahora, mis amados televidentes, les deseo que la gracia de Dios esté en vuestros corazones, y aquellos que no han alcanzado esta gracia la puedan alcanzar a través de la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él está dispuesto a perdonar y a salvar a todo pecador. Y qué importante es creer en la verdad que Dios nos hace llegar a nuestros oídos y a nuestro corazón. Porque esa palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que traspasa ciertamente las coyunturas, traspasa el alma, los tuétanos, discierne los pensamientos, porque es una palabra viva y eficaz. De ello estamos tratando en todos los estudios bíblicos, para que usted se dé cuenta que la palabra de Dios es una palabra auténtica y que se mantiene firme y que no tiene retroceso. Toda alma que escucha la palabra de Dios y la atesora en su corazón para ponerla por obra, esa persona será guiada al destino más glorioso y eterno, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas aquellos que aborreciendo el consejo de Dios no quieren acatar la verdad de Dios, entonces hay un decreto fuerte. Los que se apartan de Jehová serán totalmente cortados para siempre. Dios es un Dios que ama al pecador, pero no ama el pecado. Hoy queremos llevarlos a la luz de las Santas Escrituras. Venimos hablando sobre los auténticos hombres que Dios ha capacitado, que ha preparado, los ha puesto para que pastoreen, para que sanen las ovejas, para que venden sus heridas, para que las lleven a los pastos frescos y para que las lleven a las aguas quietas, a las aguas limpias, transparentes, y para que las lleven al confort. Ese es el gran objetivo de los profetas de Dios. Y esto viene de parte del Dios Todopoderoso. Pero cuando los profetas de Dios o los predicadores que llevamos la palabra de Dios a los distintos pueblos del mundo, hay gente que se pone tan corajuda y tan llena de ira contra el mensajero y contra las palabras del mensajero. Recuerde que el lema y el propósito de Dios es que usted se aparte del pecado, para que sirva en santidad a Dios por los siglos de los siglos. Ahora bien, en Jeremías capítulo 29, hemos estado estudiando las palabras del profeta Jeremías por parte de Dios, cómo se han cumplido al pie de la letra. Hemos visto gente que no quiso oír la palabra de Dios y Dios decretó juicio contra esas personas. Juicios severos que se cumplieron al pie de la letra. Ahora, en Jeremías 29, 27, encontramos que comienzan a decir ciertos sacerdotes, ciertas personas, ciertos líderes: ¿por qué pues nos ha reprendido ahora Jeremías de Anatot, que os profetiza? Porque él nos envió ciertamente a decir a Babilonia: largo será el cautiverio, edifica casas y habitarlas, plantad huertos, comed del fruto de ellos. Y el sacerdote Sofonías había leído esta carta a oídos del profeta Jeremías.
Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, envía a decir a todos los cautivos, así ha dicho Jehová de Semaías de Elán, así ha dicho Jehová, porque os profetizó Semanías, y yo no lo envié, y os hizo confiar en mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo castigaré a Semaías de Elán, a su descendencia no tendrá varón que more entre este pueblo, ni verá el bien que haré yo a mi pueblo, dice Jehová, porque contra Jehová ha hablado rebelión. ¿Se da cuenta, a la luz de estos interesantes pasajes, cómo Dios trae juicio contra los que no son auténticos siervos de Dios, por mentirosos, por no acatar el consejo santo del Dios vivo? Ahora, a la luz de Jeremías, capítulo 34, verso 1, encontramos Jeremías amonesta a Sedequías. La palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército y todos los reinos de la tierra bajo del señorío de su mano, y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén, contra todas sus ciudades, la cual dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, ve y habla a Sedequías, rey de Judá. Dile, así ha dicho Jehová, he aquí yo entregaré esta ciudad al rey Babilonia, al rey de Babilonia, y la quemará con fuego, y no escaparás tú de su mano, no escaparás tú de su mano, sino que ciertamente serás apresado, y en su mano serás entregado, y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y te hablará boca a boca. En Babilonia entrarás. Y con todo eso, oye palabra de Jehová Sedequías, rey de Judá. Así ha dicho Jehová acerca de ti, no morirás a espada, en paz morirás. Y así como quemaron especias por tus padres, los reyes primeros que fueron antes de ti, las quemarán por ti y te endecharán diciendo, ay Señor, porque yo he hablado la palabra, dice Jehová. Y habló el profeta Jeremías a Sedequías, rey de Judá, todas estas palabras en Jerusalén. Y el ejército del rey de Babilonia peleaba contra Jerusalén y contra todas las ciudades de Judá que habían quedado contra Laquis y contra Aseca, porque de las ciudades fortificadas de Judá, estas habían quedado. Entonces, vemos a través del estudio de las Santas Escrituras que la palabra de Dios se cumple cuando viene por boca de un auténtico siervo de Dios, pero cuando viene por medio de los falsos predicadores, la palabra no se cumple. Se cumple cuando Dios ha equipado a ese hombre o a esa mujer para predicar la palabra. Hay muchos hombres que se oponen también al ministerio de las mujeres. El problema es que se acarrean un serio problema ante Dios. Tienen problemas serios porque se oponen contra la voluntad del Dios vivo y verdadero. La Biblia también nos habla acerca de la violación del pacto de liberar a los siervos hebreos. Dios usa siempre al profeta Jeremías. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, según Jeremías capítulo 34, versículo 8. Se nos dice que la palabra vino de Jehová. No fue el invento de Jeremías, no fue la idea de Jeremías, no fue el deseo del corazón de Jeremías, sino palabra de Jehová que vino a Jeremías. Después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles la libertad, que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos.
Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre a cada uno de sus siervos y cada uno de sus siervas, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron ir. Todo hasta ahí está bien, porque están obedeciendo una orden santa de Dios a través del profeta de Dios. Pero el asunto es que el pueblo, oyendo la directriz, oyendo el mandamiento de Dios, no quieren aceptar. Pero tal vez usted diría, pastor, pero encontramos en Jeremías 10, en el capítulo 34, verso 10, que cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que habían convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, dice, obedecieron y los dejaron ir. Vuelvo a decir, todo está bien hasta ahí. Gracias a Dios por su obediencia. Pero en el versículo 11 dice que se arrepintieron, hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y los sujetaron como siervos y siervas. Esto es lo que está pasando en muchos miembros en las distintas iglesias locales. No importa la nación o la ciudad donde esté esa iglesia, que escuchan buena palabra de Dios, de hacer lo correcto. En el momento reciben la palabra y dice, vamos a obedecer, vamos a hacer lo que Dios dice. Pero después de un poco tiempo desisten de hacer lo correcto y entonces toman sus propias decisiones. Entonces, en Jeremías capítulo 34, versículo 11, pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado. Entonces, que habían dejado libre, se arrepintieron, los sujetaron como siervos y siervas. Entonces, ¿qué sucede después de esto? Según el verso 12, vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo, al cabo de 7 años dejarás cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido, le servirá 6 años y lo enviará libre, pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído, y vosotros os habías hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo, y habías hecho pacto en mi presencia en la casa en la cual es invocado mi nombre. Pero habéis vuelto profanando mi nombre y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y a cada uno su sierva que habías dejado libres a su voluntad y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Por tanto, así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído para promulgar a cada uno libertad a su hermano y a cada uno a su compañero. Y aquí yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada, a la pestilencia, al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. La desobediencia hace acarrear la ira de Dios. La desobediencia acarrea la espada. ¿Cuántos creyentes se encuentran abatidos, desesperados, angustiados? ¿Cuántos hijos de Dios, por ser rebeldes en sus corazones, oyen la palabra de Dios y como que fuese palabra de hombre, no la acatan, no la perciben, es decir, no la aceptan en su corazón? El Señor dijo estas palabras en el libro de Juan capítulo 10. Mis ovejas me conocen, me oyen y me siguen. Pero los que no son mis ovejas no me siguen,
no creen en mí porque no son mis ovejas. ¿Qué clase de oveja es usted entonces? Si es oveja de Dios, escucha a Dios y siga a Dios. Él es el buen pastor de su vida y el buen pastor de mi vida también. Pero por la desobediencia de estos hombres de no soltar a sus criados y a sus criadas, a sus esclavos. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios hablándole una vez más a esa generación desobediente. Por tanto, así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno su compañero. Y aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, no a la gente, sino libertad a la espada. Y aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada, a la pestilencia, al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Por eso es que vemos tanta opresión en muchos creyentes, porque escuchando la palabra no la obedecen, no se sujetan a la palabra de Dios. Y hay muchos que pudiéndose congregar, no se congregan. Y yo siempre les pregunto, ¿se está congregando? Y algunos ciertamente están diciendo, no, pastor, no me estoy congregando. Porque se ponen a pujar, se ponen a tartamudear. Eso me da la pauta que no se están congregando. Porque son gente rebeldes. Mas el Señor quiere que dejes tu rebeldía para Él hacerte bien, para Él sanarte, porque por tu rebeldía no has podido sanar de tu cuerpo. Te sientes enfermo, tomas pastillas más que una gallina tragando tanto maíz. Entonces no puedes alcanzar misericordia porque le has dado la espalda a Dios. Vuélvete a Dios, pide perdón, humíate. Él está dispuesto a perdonar y a darte vida y vida en abundancia. Ahora, la sentencia fue fuerte. Dios les dijo que les iba a traer la espada, pestilencia y hambre y que los pondría por afrenta ante todos los reinos del mundo. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas. A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales, a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Los entregaré en manos de sus enemigos, en manos de los que buscan sus vidas, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Todas estas maldiciones vinieron por oponerse contra los planes y propósitos de Dios. La gente piensa vivir a su ancha haciendo toda clase de pecado. Mi amigo, no vas a prevalecer así. Irás de mal a peor, pero Dios no ha planificado eso para ti. Dios ha planificado que recibas a Cristo Jesús y que sigas su consejo a través de los profetas, a través de los apóstoles que escribieron, y que esas palabras están escritas en el libro que se llama la Biblia, donde hay 67 libros que nos aconsejan cómo andar delante de Dios en justicia, en santidad, en rectitud. Y por lo tanto es importante tomar este libro sagrado, leerlo, creerlo y obedecerlo. Esto traerá victoria tras victoria a todo lector que haga lo que estoy diciendo. Pero si no quiere acatar el consejo de Dios, tiene la Biblia por allá tirada, no le da uso, no estudia la palabra, ¿cómo sabrás el propósito de Dios? ¿Cómo sabrás el correcto camino para andar cuando desconoces
los planes y propósitos y metas de Dios para ti. Debes entonces acatar el correcto consejo que Dios te da. Ahora, continuando con el capítulo 34 y verso 21, en ese pasaje del libro de Jeremías, se le dice a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes, los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida, y en manos del ejército del rey de Babilonia que se ha ido de vosotros. Y aquí mandaré yo, dice Jehová, y los haré volver a esta ciudad y pelearán contra ella y la tomarán. La quemarán con fuego y reduciré a soledad las ciudades de Judá hasta no quedar morador. Todas estas maldiciones llegaron a cumplirse por el pecado, por la rebeldía, por el orgullo, por la altivez del pueblo y de los líderes políticos que habían en aquel entonces. ¿Qué hacen con el siervo de Dios? En vez de escuchar el consejo del siervo de Dios, dice la Biblia que lo encarcelaron a Jeremías. El lugar de Conías, hijo de Joacim, reinó este tipo, ciertamente reinó. Y nos dice en Jeremías 37:1, en el lugar de Conías, hijo de Joacim, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, el cual también Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. Pero no obedeció él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra a las palabras de Jehová, las cuales dijo por el profeta Jeremías. Y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que dijese al profeta Jeremías: ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Jeremías entraba y salía en medio del pueblo, porque todavía no lo habían puesto en la cárcel. Y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto, llegó noticia de ello a oído de los caldeos que tenía sitiada Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que me consultasteis. Para que me consultaseis. He aquí, dice, para que me consultaseis del ejército de Faraón que había salido a vuestro socorro y que se volvió a la tierra de Egipto. Y volverán los caldeos, atacarán esta ciudad y la tomarán y la pondrán a fuego. Así ha dicho Jehová. No os engañéis a vosotros mismos diciendo: sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Le dice Dios por boca del profeta Jeremías. Porque aun cuando hirieseis a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros, y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrá esta ciudad a fuego. Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército del faraón, salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse en medio del pueblo. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba ahí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo también de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías diciendo: te pasas a los caldeos. Y Jeremías dijo: falso, no me paso a los caldeos. Pero él no lo escuchó, sino prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Así es la actitud de los rebeldes. Al profeta que Dios les envió para advertirles del peligro, no quisieron escucharlo. Estaban enojados
como que si el hombre se había inventado las palabras. Y este es el caso de muchos que se enojan contra sus pastores. Los pastores han sido puestos para tu edificación. Los pastores han sido puestos para amonestar contra el pecado, pero han sido puestos para sanarte, para cuidarte. Han sido puestos para darte dirección a la luz de las verdades eternas. Pero si tú rehusas y tú los rechazas y haces lo malo contra de ellos, recuerda que eso va a acarrear la ira contra tu propia cabeza. Respeta a los profetas de Dios, profeta que Dios ha levantado, pastores que Dios ha levantado, respétalos, porque la palabra que ellos hablan no es palabra de hombre, es decir, palabras que ellos inventaron, sino es la palabra de Dios. Óyelos y te irá bien. Los príncipes se airaron ciertamente contra Jeremías, le azotaron y lo pusieron en prisión en la casa del escriba de Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Y ahí colocaron al siervo de Dios encarcelado. En esa cárcel, en vez de escuchar la palabra, en vez de oír el consejo de Dios, mejor lo encarcelaron al hombre de Dios. Qué triste, lamentable cuando las iglesias, que teniendo pastores tan lindos, lo que hacen es hacer divisiones y poner al siervo de Dios en ridículo. No haga eso, nadie haga eso, porque no lo dará Dios por inocente. Camine derecho, tema a Dios y sirva a Dios, que eso le dará a usted un destino correcto, un destino glorioso. Escuche a sus pastores, haga lo que Dios dice a través de ellos, y su esperanza será esperanza viva, y su triunfo será un triunfo por los siglos de los siglos. Por lo tanto, acercaos a Dios en un verdadero arrepentimiento, apártese del pecado, ame a Dios y sirva a Dios sobre todas las cosas. Ese es el deseo de su servidor Luis Palacios para servirles. Que Dios le guarde y Dios le bendiga. Le estamos esperando en la iglesia Roca de Luz Eterna para que juntos estudiamos las Santas Escrituras. Amigo mío, hay esperanza para usted. No sea rebelde al consejo de Dios y la esperanza viva será activada dentro de usted por los siglos de los siglos. Hasta la próxima edición, pero antes de salir al aire, usted puede llamarnos también al teléfono del área 323-202-0229. Ese es mi número al cual usted puede accesar y llamarme con toda confianza. Que Dios le guarde y Dios le bendiga. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.